Tiene la palabra la senadora Moreira. Gracias, presidenta. Bueno, este impuesto a las altas jubilaciones militares o tasa de prestación pecuniaria es un tema que nos divide, nos ha dividido en comisión, nos divide en plenario, pero yo querría empezar reconociendo que es un tema que va a afectar a menos de 8.000 jubilados militares. No es un tema que afecta a las Fuerzas Armadas en su conjunto, no es un tema que afecta a 50.000 jubilados militares, en todo caso a la reforma de la caja militar sí, sino que es un tema, digo porque este sector de la sociedad son menos de 8.000 militares que se van a ver afectados por este impuesto. Así que empiezo con poniéndole esta justicia de números al fenómeno que hoy nos ocupa. Yo creo que la primera consideración que tenemos que hacer es que el déficit de la caja militar está que explota, ¿no?, en los números nacionales. Son 480 millones de dólares por año. Es mucho dinero para un país como el Uruguay. Es mucha plata con cualquier perspectiva de crecimiento, es mucha plata con cualquier posición que tengamos en relación al gasto público. Discutimos ayer sobre UPM. UPM son 120 millones de dólares al año. Estos son 480 millones de dólares al año y creciendo sistemáticamente hacia el futuro. Entonces, hay un déficit enorme que a ninguna persona que se precie de querer responsabilidad con los dineros públicos, es decir, cuánto entra y cuánto sale, puede dejar de prestarle la atención, más allá de las opiniones que tengamos sobre esto. Pero el déficit de la caja militar explota no solo porque el déficit fiscal es superior al que planificamos, porque cuando hicimos el presupuesto 2015 calculábamos una tasa de crecimiento del 2 y después la tasa fue del 0,5. No ese es el problema. El problema es el déficit absoluto de la caja militar. El déficit absoluto, no el relativo. Los números absolutos de las transferencias que todos los uruguayos le hacemos todos los años a las Fuerzas Armadas para sustentar un sistema previsional que, además de injusto, es insostenible en términos económicos. Por poner otros números, señora presidenta, el déficit de la caja militar está llegando a 1 punto del producto. El gasto en defensa es otro punto del producto. Así que sumamos 1 punto del producto y otro punto del producto y tenemos 2 puntos del producto dedicados al tema de la defensa, en un país sin conflictos limítrofes, en un país que arregla sus problemas diplomáticamente. Y bueno, 2 puntos del producto dedicados a la defensa debe ser el promedio más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Uno puede entender que Colombia haya tenido un gasto militar importante, ¿no? Tuvo conflictos armados durante 50 años. Pero que el Uruguay le destine 2 puntos del producto al sostenimiento de estas Fuerzas Armadas, yo creo que para empezar, cuando se dice vamos a empezar a discutir el tema de qué Fuerzas Armadas queremos, es qué hago con el presupuesto nacional, qué hago con la riqueza del país, a qué lo destino y sobre todo a qué destino el gasto público. Entonces, tenemos 1 punto del producto dedicado a las Fuerzas Armadas, pero vamos a llegar a 1 punto del producto solo para sostener los salarios, las jubilaciones de 50.000 militares. La oposición argumentó, como argumentó ahora en la sesión, pero argumentó en la comisión, que nosotros estamos haciendo este impuesto para reducir el déficit fiscal. Y que el déficit fiscal no debería reducirse a base de más impuestos, sino de reducir el costo del Estado. Pongo la proposición en términos sencillos, ¿no? No sigamos metiendo presión tributaria para sostener el costo del Estado, sino que vamos a reducir este costo del Estado. Sin embargo, cuando llega el tema de los militares, estas propuestas no se plantean. Nadie plantea, salvo yo,
reducir el costo de las Fuerzas Armadas, reducir el número de militares. No, todas las propuestas que se hacen, señora presidenta, es para aumentar el gasto militar. Se necesita más inversión, se necesitan aviones, barcos. Eso es aumento del gasto. Se necesita aumentar el sueldo de los soldados, qué duda cabe, pero sin contrapartida, es decir, sin cobrarlo con reducción de vacantes. Eso es aumentar el gasto. La vez pasada se votaron como 37 venias acá para coroneles. Yo pregunté, ¿por qué 37 venias para coroneles? Ah, bueno, porque esa es la estructura de las Fuerzas Armadas, pero nadie discute si son necesarios 37, 50 o 20. Son la estructura. Entonces, yo entiendo que la oposición, y este es un problema político, que hayan dos bibliotecas de qué hacer en tiempos difíciles. Una biblioteca dice hay que reducir el gasto público, que es la biblioteca de la oposición, y la biblioteca del Frente Amplio es hay que mejorar la estructura tributaria aumentando la presión tributaria en los escalones de arriba, porque si nosotros ajustamos el gasto público, nos caen los principales componentes del gasto público, que es el gasto público social. Todo el mundo sabe que lo más importante del gasto público en el Uruguay es el gasto público social. Por eso la izquierda no quiere reducir, no quiere hacer ajuste, no quiere reducir el gasto público. Lo que quiere es mejorar la recaudación, cosa que ha hecho de muy diversas maneras, y en tiempos difíciles aumentando la presión tributaria sobre los escalones más altos. Es lo que se hizo en la rendición de cuentas pasada, ¿no? En la anterior, y es lo que se está haciendo ahora. Lo que pasa es que lo que yo le cobro a la oposición es que si son coherentes con su biblioteca de que no hay que aumentar la presión tributaria en los escalones de arriba, que es lo que este impuesto se plantea, bueno, entonces que me den una solución. La reducción será reducir el gasto de las Fuerzas Armadas. Pero no es ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué hacemos con 480 millones de dólares por año que van aumentando a vía de transferencias? ¿Qué hacemos con esto? Yo pregunto, ¿qué hacemos con esto? ¿Empezar a discutir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? No. Yo tengo un problema gigante ahora. Esto es una parte de una solución, pero es una parte de una solución. No he visto otras. En segundo lugar, yo creo que eliminar privilegios, señora presidenta, después voy a desarrollar muy extensamente esto de los privilegios. Eliminar privilegios trae costos políticos y trae costos electorales. La oposición no los quiere pagar. Muy bien, alguien los tiene que pagar. Sí, lo tiene que hacer el gobierno. Claro que es un costo. Claro que es un costo. Es un costo político, siempre que se reduce un privilegio. Alguno puede considerarlo un derecho, no importa. No voy a entrar en esa discusión ahora. Pero la reducción de los privilegios es, sin duda, un costo político y alguien tiene que pagarlo. Los uruguayos pagamos, todos los uruguayos, porque el Estado somos todos los uruguayos, estamos pagando todos los meses 20.000 pesos por jubilado militar, promedio. Es decir, la transferencia que le hacemos a la caja militar para que funcione. Pero en los escalones de arriba, en las jubilaciones más altas, que son las que este impuesto afecta, porque este impuesto no afecta a las jubilaciones de 50.000 pesos para abajo, en las jubilaciones más altas, los uruguayos estamos pagando 60.000 pesos promedio por cada jubilación de los estratos de arriba por mes. 60.000 pesos. 60.000 pesos que la inmensa mayoría de los uruguayos no cobran ni cobrarán jamás de jubilación. Este impuesto dejaría entre 40 o 50 millones de dólares. Insisto, ya vimos UPM ayer, dejaría 120 millones de dólares al año. Para financiar la caja militar tendríamos que tener 5 UPM por año. No existe una ecuación económica que dé sustentabilidad al problema de la caja. Y, por cierto, le digo caja militar porque se llamó caja militar hasta 1974. Después se llamó sistema de retiros y pensiones del Estado. Usamos la expresión caja militar no porque la asimilemos a una caja privada, sino porque era el nombre que tenía anteriormente, y siempre fue una caja estatal, y se le llamaba la caja militar. Después se llamó sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas en el año 74. Las transferencias a las Fuerzas Armadas pasaron en millones de pesos entre 2005 y 2016
de 7.000 millones de pesos a 13.000 millones de pesos, al doble. De esos 13.000 millones de pesos uruguayos, 9.500 millones son puestos por rentas generales. Es decir, entre el 75 y el 80% del financiamiento de la Caja Militar es por rentas generales. El financiamiento propio, el financiamiento que hacen los activos, es entre el 15 y el 20%. A modo de comparación, solo en este bienio 2013-2015, el incremento por inciso, en ANEP aumentamos el 2,8%, en Poder Judicial 6,6%, en ACE 8%. Todo el mundo se escandaliza con las cifras de ACE. Las transferencias a las Fuerzas Armadas fueron del 11,4%. Es el incremento en gasto público más importante que se ha hecho por inciso. Yo voy a argumentar la defensa de este impuesto por argumentos de justicia, no de déficit. De déficit es un problema de responsabilidad fiscal. Pero yo no soy economista, así que me voy a dedicar a los temas de la justicia y de la justicia previsional, sobre todo porque en su época estudié extensamente los argumentos sobre justicia previsional que se aplicaron en la reforma de 1996, que la estamos pagando ahora, ¿no? Ahora va a haber que hacer una nueva reforma para los cincuentones. Pero voy a usar los mismos argumentos de justicia previsional que se usaron para votar la reforma del 96, reforma de la Seguridad Social que fue votada por los blancos y colorados, no por el Frente Amplio. No por el Frente Amplio. El Frente Amplio la discutió. El Frente Amplio quería otra cosa. El primer principio de justicia previsional de la reforma del 96, pero que hay que utilizar hoy, es el principio de la equidad actuarial. ¿Qué quiere decir? Que uno recibe de jubilación el equivalente de lo que aporta como activo. Se llama equidad actuarial. Yo aporto durante toda mi vida y luego recibo un porcentaje de lo que aporto. En el caso de los jubilados militares, el principio de equidad actuarial no existe. Y no existe por algunas razones muy simples, que va a resolver la reforma de la Caja Militar, no este impuesto, y es que trabajan en promedio 15 años menos que los activos del resto del sistema, por las edades de retiro más tempranas, las edades voluntarias y las edades de retiro obligatorias más tempranas, y porque reciben el 100% de sus jubilaciones y además no tienen tope. Entonces, imagínese, señora presidenta, que si un subalterno se jubila con 40 años y después vive, creo que la tasa de la esperanza de vida de los hombres en el Uruguay estará en 75, supongamos, algo así. Sí, 77 no sé si es la promedio, digo la de los hombres porque la institución militar es una institución súper masculinizada, pero supongamos que agarro 77. Bueno, tengo 37 años de jubilación para pagar al 100% del último salario. No existe equidad actuarial. No existe. No dan los aportes vertidos durante vida para recibir esas jubilaciones. Entonces, el principio de la equidad actuarial que determina que cada uno recibe en función de lo que aporta y es lo que la oposición usó para votar la reforma de 1996, la reforma de la Seguridad Social que hoy afecta a todo el sistema, no funciona en el caso de los militares. El segundo principio es el de la equidad general del sistema y es el principio de sostenibilidad. ¿Cuánto aporta cada colectivo, cada caja, y cuánto recibe? No es un principio de la equidad individual, es decir, de lo que yo aporto y yo recibo, sino que es un principio del colectivo. ¿Cuánto aporta el colectivo y cuánto recibe? Esos principios de sostenibilidad financiera son los que han llevado al Poder Ejecutivo a reformar todas las cajas por el principio de la equidad general del sistema o el principio de sostenibilidad. Obviamente, nosotros tenemos 50.000 jubilados, tenemos 27.000 activos, las jubilaciones son muy onerosas, las edades de retiro voluntaria muy tempranas, no existen topes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de equidad general no se sostiene y es lo que se muestra cuando dice cuánto aportan las Fuerzas Armadas a la sostenibilidad de su caja. Y solo el 15%. El resto lo aportan rentas generales. No solamente eso, sino un detalle nada más. Aportan menos que el resto de nosotros, porque aportan el 13% como aportes personales. La reforma de la Caja Militar lo lleva al 15%. O sea, ni siquiera aportan como el resto de los que aportamos. Las transferencias de rentas generales por cada pasivo, señora presidenta, son $8.000 por año por pasivo.
Las transferencias generales para cada jubilado del BPS son $1.600. 8.000, 1.600, 4 veces menos. Las transferencias de rentas generales para los policías, que son altas, y aquí los militares retirados han usado la caja policial, pero son altas porque la caja policial recién se reformó, hace muy poquito. Son $3.500 por año. Por supuesto que las transferencias que le hacemos a la caja bancaria, de la que tanto se habla, son $700 por año por activo, 10 veces menos que la que se está haciendo a los militares. Entonces, el BPS, en el BPS, el régimen general con el que yo, por ejemplo, señora presidenta, me voy a jubilar por el BPS. Y la mayoría de nosotros, que no nos vamos a jubilar por caja profesional, ¿no? Nos vamos a jubilar por el BPS, ¿no? En el BPS los activos contribuyen con el 70% de sus pasivos. La caja militar contribuye con el 15%, BPS con el 70%. ¿Cómo se volvió sostenible el BPS? Gracias a enormes sacrificios, enormes sacrificios. Se pasó de del sistema de testigo a las declaraciones juradas. La gente tiene que tener 30, 35 años de trabajo efectivo y declarado. Hubo que eliminar la informalidad. Y al mismo tiempo, señora presidenta, las jubilaciones del BPS, uno sabe que el tope está en 57.000 pesos, ¿no? Es decir, señora presidenta, por decir algo, el presidente de la República, si no es médico y no aporta a otra casa, el presidente de la República, ¿se va a jubilar con 60.000 pesos? El presidente de la República. Los senadores de la República, si no tienen otras cajas, se van a jubilar con 60.000 pesos y son el salario público más alto del Uruguay, ¿no? Los senadores son los que miden todo el resto del sistema. Entonces, ¿por qué un coronel se va a jubilar con 120.000? Un mayor con 80.000. Esos son los principios de equidad del sistema que estamos violando con el régimen actual. La pregunta es si el déficit de la caja militar es porque hoy tenemos menos activos que antes. No, porque entonces la solución al déficit de la caja militar es aumentar el número de activos. No. Tenemos 27.000 activos y hace 20 años teníamos 5.000 activos más, nada más. No hay una reducción tan gigante en el número de activos que justifique el déficit de la caja militar. El déficit de la caja militar se produce por las edades de retiro tempranas, más todavía en un contexto que aumenta la expectativa de vida. Todos los años aumenta la expectativa de vida. La tasa de reemplazo, que es muy por encima del promedio, la tasa de reemplazo o el haber básico jubilatorio, que llega al 120%, la ausencia de tope, y por supuesto el cómputo de servicios desde el liceo militar. Eso lo va a modificar la reforma de la caja militar. El tercer principio es la universalidad del sistema. El tercer principio de justicia previsional. La universalidad del sistema. Bueno, la universalidad del sistema, este régimen la viola de 4 maneras distintas. Primera violación al principio de la universalidad del sistema. Después de 1996 se reformaron todas las cajas buscando la equidad y la sostenibilidad y la universalización del sistema. Las cajas más recientes, la caja policial, la bancaria, etc. El déficit de la caja militar duplica, por ejemplo, al de la caja policial. Es casi el doble. Entonces, la primera violación al principio de la universalidad es no adaptarse al régimen general. Cuando uno pone las cosas en estos términos y le pregunta a la política, no a los políticos, le pregunta a la política, ¿por qué el régimen previsional de los militares no puede ajustarse a los principios generales del sistema? Con sus especificidades, nadie nos va a decir que no vaya a tener que tener especificidades, edades de retiro distintas, consideraciones sobre la insalubridad, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que no vaya a tener especificidades, porque todos siempre se atiende a las especificidades en cada caja, de acuerdo a las características del tipo de trabajo que se ejerza. ¿Por qué no vamos a tocar el sistema de retiros y pensiones militares cuando hemos reformado todas las cajas? Yo quiero una respuesta a esto. ¿Por qué la caja militar tiene que escapar a los principios de universalidad del sistema
que los mismos defensores de la reforma de la seguridad social en el 96 defendieron ardientemente. Empezamos acá y vamos a reformar todas las cajas. Yo me leí todas las actas. Fernando Feingold fue uno de sus exponentes más claros, más prístinos de la reforma de la seguridad social del 96. He extraído muchos principios de sus propias comparecencias. Entonces, ¿por qué la caja militar no se va a reformar? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué si reformamos todo? ¿Por qué no? Esta pregunta política requiere una respuesta política porque las razones económicas y las razones de justicia están de nuestro lado. Ni siquiera con nuestros propios argumentos, señora presidenta, con los mismos argumentos que justificaron la gran reforma que fue la reforma del 96. Segunda violación al principio de universalidad del sistema. La pasividad promedio de la caja militar duplica a la del BPS. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede argumentar? Un soldado no puede trabajar con más de 45 años. ¿Pero por qué ese soldado va a ganar el doble de lo que gana un policía? ¿Por qué su pasividad va a ser del doble? ¿Por qué? No existe justificación para esto. Esto es una injusticia previsional, flagrante, flagrante. ¿Por qué comparamos la pasividad promedio de la caja militar con la del BPS? Bueno, porque es el régimen general, justamente. No son un estamento separado de la sociedad, son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. Especializados, pero funcionarios públicos al fin. Tercera violación al principio de la universalidad. Me olvidé de decir algo sobre la universalidad. ¿Qué es la universalidad del sistema? Es, todos van a ser iguales, diferenciándose solo por sus talentos y necesidades. Ese es el principio de la universalidad. No es la igualdad absoluta. La diferenciación se produce por las necesidades y por los talentos. La tercera violación del principio de igualdad es que el promedio de los saberes de retiro para el BPS, que es el régimen general con el cual tenemos que comparar la caja militar, es de 15.000 pesos. 15.000 pesos. Ese es el promedio de las jubilaciones de este país por el BPS. 15.000 pesos. Y el tope para el BPS, que lo que vamos a cobrar nosotros cuando nos jubilemos, lo que no tenemos en la caja profesional, son 48.000 pesos, 48.000 y algo. Entre los militares, el promedio de los subalternos con retiro obligatorio, no con retiro voluntario, con retiro obligatorio, es decir, cumpliendo las normas de edad y los años de servicio, son 30.000, promedio, la jubilación. Promedio, hay uno que gana mucho menos y otros un poco más. Para subalternos que se jubilan con 20 años de ejercicio y 38... No, perdón, para subalternos que se jubilan 20 años de ejercicio y 38 de edad, que son los que se jubilan con 38 años de edad y 20 años de servicio, computándole el liceo militar, ¿no? Y si de paso viajó, se le computan dobles los años, o sea, no es un cómputo igual. Para los que se jubilan con 20 años de ejercicio y 38 años de edad, retiro voluntario, esos subalternos ganan lo mismo que el promedio general del BPS, con 38 años de edad. Para los oficiales y jefes, el promedio de haberes de retiro voluntario es de 50.000 pesos de jubilación. Y de 80.000 para los obligatorios, por supuesto, la oficialidad superior está 2,5 veces por encima de la jubilación tope del BPS. 120.000 promedio de retiro, pero es la franja súper de arriba. Yo me refiero al régimen general. Quiero decir, los senadores de aquí, cuando nos jubilemos, por el nuevo sistema, vamos a estar 2,5 veces por debajo de la jubilación de un coronel. Y no me importa, no quiero discutir si el coronel es más importante que los senadores, creo yo que los senadores lo son. Me importa que los senadores son el salario más alto del país, el salario público más alto del país, ¿no? Estoy comparando públicos con públicos. Quiere decir que esto no condice con el régimen general de los públicos, y no es una caja privada, es una caja pública. Cuarta violación al principio de igualdad, las edades de retiro. La edad promedio de retiro del BPS son 63 años. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, los que hayan ido a buscar
su causal jubilatoria y averiguar con cuánto se va a jubilar, que el salto de 60 a 65 es muy importante. Entonces todo el mundo trata de jubilarse a los 65. Bueno, 63 años es la edad promedio de jubilación del régimen general, del BPS. Entre los militares, la edad de retiro voluntario promedio es 47 años y la edad promedio de retiro obligatorio es 51. Quiere decir que son casi 12 años menos de edad y el doble de las jubilaciones. Es una doble violación, la de las edades de retiro y la de los saberes jubilatorios. Se jubilan con 10 años menos y con el doble, todos números promedios, ¿no? Con el doble de lo que nos jubilamos en el régimen general. Habiendo dicho esto, que el cálculo jubilatorio actual viola el principio de equidad actuarial entre aportes realizados e ingresos devenidos por la pasividad, que viola el principio de equidad general entre los aportes de colectivo y los egresos que se tienen que hacer, y que viola el principio de universalidad, porque es la única caja que no se ha reformado, porque la pasividad promedio es 2 veces más alta que la del resto, porque las edades promedio son 10, 12 años menos que el resto. Y porque además no tienen tope. Los topes son muy importantes para la sostenibilidad del sistema. Tiene que haber topes. Yo lo siento mucho, a mí no me gustan los topes tampoco. ¿Qué me van a gustar? Tiene que haber, todo el sistema tiene topes. ¿Por qué el régimen militar no tiene topes? Eso es inexplicable desde el punto de vista de los criterios de justicia, inexplicable desde el punto de vista de los criterios económicos y sin duda inexplicable desde el punto de vista de los criterios de qué Fuerzas Armadas queremos. No tiene nada que ver esto con las Fuerzas Armadas que queremos. Esa es otra discusión. Conclusión, 10 años más y menos de la mitad de lo que ellos ganan, o los militares con 10 años menos y el doble de la jubilación que el resto de los uruguayos ganamos. La pregunta es, ¿qué justifica esto? ¿No son los talentos? Sin duda. Y no es la necesidad o la insalubridad, porque los cálculos de insalubridad para las profesiones están determinados en cada caja. Para los policías tanto, para los docentes tanto. Por supuesto que se les pueden aplicar cálculos de insalubridad mucho más especiales que el resto, porque su vida correría más riesgo. Y aprovecho para decir una cosa, los políticos no somos tan culpables, somos muy culpables de no haber enganchado y resuelto este problema hace mucho tiempo. Pero ya vemos qué difícil es, ¿no? Cuando se trata de meter la mano en estas cosas, nadie está de acuerdo. Pero sin embargo, yo me voy a sacar, como política, me voy a sacar un poco de esta responsabilidad encima, porque la verdad es que la caja militar funciona así porque en 1974... se creó el sistema de retiros y pensiones militares, se modificó y se aprobó la ley orgánica militar que hoy conocemos, y eso fue hecho en dictadura. Ahí no había política. Eso fue hecho en dictadura. Nosotros venimos con las normas emanadas del 74. Hemos hecho unas pocas reformas parciales como esta, pero venimos de esas normas de las cuales la política no tiene la culpa porque fueron hechas en dictadura. 1974 es el año que se aprueba la ley orgánica militar y 1974 es el año en que la caja militar se transforma en el sistema de retiros y pensiones del Estado, que es el que causa el déficit que hoy tenemos. En todo caso, somos responsables por omisión, pero no no del origen de este tema. Objetivos del impuesto. El impuesto no modifica la equidad actuarial, no modifica tampoco los principios de universalidad. Es decir, desde el punto de vista de estas injusticias previsionales, el impuesto no tiene ningún impacto, pero tiene impacto en el segundo principio, que es la sostenibilidad financiera del sistema, o el principio de la equidad de los... Pero que Javier García me pida la prórroga. Vamos a votar la prórroga de hora solicitada. Se está votando. Se está votando. ¿Cuánto es? 18 en 19, afirmativo. Puede continuar en el uso de la palabra. Señora Presidenta, los voy a acusar de bullying a todos si no me permiten seguir hablando, y además me encanta darles argumentos. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque gracias
a nosotros, gracias al Frente Amplio y gracias a personas como yo, estos temas están en el debate público hoy. Todo el mundo está discutiendo sobre la reforma de la Caja Militar. Todo el mundo está discutiendo de temas que antes eran técnicos, opacos y prohibidos al común de los mortales. ¿Nosotros qué queremos? Achicar la brecha entre civiles y militares. Nosotros queremos integrar, no separar, no volver opaco, indiscutible, incomprensible los temas de los militares. No, tienen que ser temas de dominio civil. De eso se trata. Que sean temas de dominio civil. Cuanto más argumentos... Yo he estudiado muchísimo sobre estos temas, pero solo sobre los temas económicos. Pero muchísimo. Y muchísimo sobre la reforma de la seguridad social. Pero solo sobre esto. Otros sabrán de otras cosas. Pero esto no es una riña de gallos o de gallos contra una gallina. Esto es una discusión sobre la sostenibilidad de la Caja Militar. Y todo el mundo sabe, señora Presidenta, que la Caja Militar es insostenible con los números que tiene. Los objetivos del impuesto, continúo, no modifican ni la equidad actuarial ni los principios de la universalidad. Esto lo va a modificar la reforma de la Caja Militar. Pero sí modifican la sostenibilidad de la equidad general del sistema. Y acá creo que, para seguir con la lista de los tres, creo que este impuesto tiene tres virtudes que responden a tres principios. El primer principio sería que es un impuesto marginal en su afectación, que es con lo que empecé a hablar. El impuesto afecta a 7.000 y pico de pasivos, es decir, los pasivos que ganan menos de 50.000 pesos son la mayoría. Son más entre el 15 y el 20% de los pasivos militares no se ven afectados por este impuesto. Así que es un impuesto marginal en su afectación, pero que sin embargo mejora la sostenibilidad del sistema, porque hay otra discusión que tenemos acá, y es que hay una gran desigualdad dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Una gran desigualdad entre los que ganan poco, los que están sometidos a órdenes, los que no se pueden ni siquiera juntar de a tres porque ya están amotinados, y los de arriba. No funciona en ningún otro sistema del Estado una jerarquía tan marcada. Ni una desigualdad tan marcada. Ni una desigualdad tan marcada. Entonces, no quiero que se le acuse al Frente de no ser sensible con los problemas de las Fuerzas Armadas, porque es el Frente el que aumentó los salarios del personal subalterno de presupuesto en presupuesto, pidiendo que se hiciera reducción de vacantes. Que se hiciera reducción de vacantes, porque queríamos aumentar los salarios del personal subalterno sin seguir incrementando el déficit. Así que yo no creo que al Frente le quepan reparos sobre sus intenciones de tratar de mejorar la equidad salarial dentro de las Fuerzas Armadas. Este impuesto y esta discusión es sobre 8.000 jubilados militares. Esa es la discusión. Es sobre 8.000 jubilados, que son las jubilaciones más altas, las que no tienen tope. No es sobre todo las Fuerzas Armadas, es sobre esa parte. El segundo principio es el principio de progresividad. Y yo quiero decir algo porque vi una tabla que presentaron los militares retirados, donde prácticamente con este impuesto, si uno gana 100.000 pesos, se le descuentan 40.000. No. Yo tengo otra tabla acá sobre el impuesto total que se cobra, y si uno tiene una jubilación de entre 72.000 y 79.000 pesos, altísima, ¿no? Pagaría de incremento 2.000 pesos más. El máximo incremento que se produciría es para las jubilaciones de 160.000 pesos, donde el incremento sería cercano a 15.000 pesos. Vi unas tablas donde prácticamente era confiscatorio, sí, si uno mira esas tablas, pero yo creo que esas tablas no están bien hechas. Yo tengo las tablas porque, vamos a entendernos, la tasa que se aplica igual que el IRPF, ¿no? Se aplica por franjas y se aplica sobre la diferencia. No es que se descuenta el 20% del total. Entonces el 20% de 120.000 pesos te descuento 60.000. No es así. Entonces, yo digo, ¿estamos protestando porque un jubilado que tiene una jubilación promedio de 70.000 pesos va a pagar 1.000 pesos más? ¿Estamos protestando porque un jubilado que tiene una jubilación entre 72 y 79.000 pesos va a pagar 2.000 pesos más?
Esa es toda la discusión, por 8.000 jubilados que van a pagar estos incrementos. Uno diría, todo este griterío por eso, pero a nadie le gusta que le toquen derechos, señora presidenta. Yo, en ese sentido, entiendo todos los gritos, solo que creo que el sistema político tiene que escuchar todos los gritos con la misma oreja. Tercer principio positivo de este impuesto, el principio de la provisoriedad o afectación temporal. Es un impuesto por 18 meses. El senador Michelini y yo queríamos que fuera un impuesto hasta que funcionara el nuevo sistema previsional militar, las cuentas se cerraran. Pero no fue eso el acuerdo al que llegamos. Así que el impuesto es un impuesto para mí súper efímero. Termino, señora presidenta. El impuesto es necesario. No podemos más con el déficit de la caja militar y ni que vengan 5 mega inversiones de UPM podríamos resolverla. El impuesto es justo. Reequilibra la equidad actuarial del sistema, reequilibra la equidad general o sostenibilidad y al mismo tiempo es provisorio a la espera de una solución más estructural. Sobre la inconstitucionalidad van a hablar mis compañeros, pero voy a decir que este país ha reinventado la República, señora presidenta. ¡Qué imaginación! La República está basada en el principio de división de poderes, así que los legisladores legislan y la Suprema Corte de Justicia hace el control de la constitucionalidad de las leyes. Yo no quisiera que los legisladores no fuéramos al grano ni discutiéramos la sustancia de los asuntos sobre pretexto de que esto puede ser inconstitucional. Primero discutimos sustantivamente, me gusta el impuesto, no me gusta el impuesto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esa es la discusión que, a mi juicio, los legisladores deberíamos tener. Al mismo tiempo, la de representar los intereses afectados por cosas como este impuesto. Sin lugar a duda, representación y legislación. Pero me parece que es reinventar la República que este Senado se pase haciendo anticipaciones de las inconstitucionalidades futuras que además determina un régimen de jueces donde buena parte de las soluciones no son por unanimidad, Entonces, que el Senado anticipe las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia no me parece una invención republicana, pero no me parece una buena cosa. No me parece una buena cosa. En segundo lugar, la Constitución siempre es interpretable. La Suprema Corte de Justicia no es un examen de profesores de física cuántica, no es una ciencia dura, es una interpretación jurídica del acuerdo entre la Constitución y la ley. No es física pura, Entonces, las anticipaciones son todavía menos de recibo. Sobre los dictámenes de la cátedra, a mí me encantan las cátedras. Pues el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, y aquí estuvimos varios de nosotros en una larga sesión con ellos, es partidario de la benignidad penal y se ha opuesto sistemáticamente al aumento de leyes. No veo yo que la política haya seguido las posturas filosóficas, normativas y jurídicas que la Universidad de la República tiene a partir de la postura del Instituto de Derecho Penal, de aplicar la benignidad penal y oponerse al aumento sistemático de las leyes. Tampoco vi que cuando vinieron las cátedras a decir que el delito de abuso de funciones había que derogarlo pura y simplemente, el sistema político dijera que esto era de recibo. Se opuso. Por razones políticas. Está muy bien. Está muy bien. Pero entonces no me digan que lo que dicen las cátedras es preceptivo porque nunca lo fue. Y menciono estos dos ejemplos, pero hay muchos otros. Yo creo que sobre la constitucionalidad no digo nada, digo que estamos reinventando la República. Y lo que tenemos que hacer nosotros está acotado. Tenemos que discutir sobre las leyes, tenemos que discutir sobre la justeza de las leyes, sobre la oportunidad de las leyes y tenemos que discutir sobre la responsabilidad de los dineros públicos del país. Esto sí hace este Parlamento. Y esto, señora presidenta, es lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias.